Muy bien, vamos a abrir las Biblias a Gálatas, a Romanos 4. Estamos hoy día en Romanos 4 y voy a comenzar con versículos 1 hasta 5. Romanos 4. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a orar. Señor Dios, abre nuestros ojos para ver que la justicia que vale siempre es por gracia y no por obras, y déjanos confiar en Cristo y en esta gracia que tú ofreces a nosotros por medio de Él. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando lo que el apóstol Pablo dice en respecto a que somos los creyentes, somos justificados por fe. Y justificado quiere decir que entramos en buen, no sé cómo decirlo, pero estamos inocentes por la ley no nos condena, pero la ley dice que somos inocentes, esto es justificación. Y estamos hablando de que la justificación es sin obras. Por eso, última vez, a fin del capítulo 3, vimos que no hay lugar para la jactancia, porque si somos inocentes o si somos justificados es por lo que Jesús hace, no nosotros. Y también el apóstol enfatizó en versículo 28, por ejemplo, que es sin obras de la ley. Somos justificados por fe solamente. Y es cierto que la fe que justifica nunca queda solita, y sí comenzamos a servir al Señor si hemos creído en Cristo. Pero somos justificados por la fe y solamente por la fe. Y luego dijo que judío y gentil, o sea, circuncidado y incircuncidados son justificados en la misma manera. Ahora, hoy día, en nuestro pasaje, el apóstol va a volver al Antiguo Testamento y a Abraham para establecer su punto. Y algunos lectores en su día, especialmente judíos, quizás dirían que lo que Pablo enseñaba de la justificación es algo nuevo y está corrompiendo la enseñanza de Dios, y por eso quizás Pablo dirige sus palabras especialmente a ellos y dice nuestro Padre según la carne. Y para ellos, Abraham fue su héroe y Abraham fue un hombre casi perfecto. Si leímos en la Biblia, con cuidado vamos a ver que en ninguna manera fue un hombre perfecto. Pero Pablo, como ellos, tenían tanto respeto para él y como Abraham enseña la cosa que Pablo está enseñando, Pablo va a enfocar en él
y manifestar que en ninguna manera su enseñanza de la justificación contradice lo que el Antiguo Testamento enseña de Abraham. Y estaba pensando que es como hoy día. Todo el mundo cree que si tú vas al cielo es porque estás buena persona. Estás bueno. Yo recuerdo que un día estaba hablando a mis alumnos en la clase y un alumno me preguntó algo y no recuerdo lo que preguntó. Pero dije, pues nadie va al cielo porque está bueno. Y toda la clase, ¿cómo? Se asustaron. Y así que en los días de Pablo, de Jesús, los judíos pensaban, vamos al cielo porque somos hijos de Abraham y Abraham fue un hombre bueno. Y cuando Pablo dice que esto no es, ellos están, ¿cómo? No puede ser. Entonces, quiere enfatizar esto para establecer el punto. Y supongo que algunos escuchando este tema investigado con tanta eficacia van a cansar del tema, pero quiero enfatizar que esto es importante. Esto es el fundamento. Si construimos sobre mal fundamento, todo es malo y va a caer. Si construimos sobre buen fundamento, todo es establecido y firme. La base de la fe es, o la base de la salvación, mejor dicho, es justificados por fe, sin obras. Si estamos errando en este punto, estamos errando en todo. Y hoy día, todavía esto es una distinción muy importante. Todo el mundo, los de Islam, los budistas, los testigos de Jehová, los mormones, todo el mundo, con excepción de cristianos, dice que el hombre va al cielo por sus buenas obras y no por ser justificado sin obras. Y ahora lo que llamamos la iglesia cristiana, dentro de las personas que dicen que son cristianos en alguna forma, la mayoría dicen, si dicen que somos justificados por la fe, dicen por la fe con obras, no sin obras. Entonces, si estamos nosotros creyendo algo que es contrario a casi todo el mundo, debemos asegurar con nosotros que esto es lo que la Biblia dice y que no estamos maltratando o malinterpretando la palabra de Dios, porque si estamos malinterpretando la palabra de Dios y creyendo algo que Dios no ha prometido y no ha dicho, entonces vamos a pagar por eso por la eternidad. Entonces, vale la pena estudiar y establecer y asegurar que estamos correctos en lo que creemos. Y también queremos poder dar testimonio a otros y explicarles la razón por la fe que tenemos y el gozo que tenemos. Y por eso debemos ser bien claros sobre este asunto. Que somos justificados. Entramos en una buena relación con Dios. La ley nos declara inocentes, no por nada que hemos hecho nosotros, sino solamente por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bueno, y Abraham va a enseñar esto también. El apóstol comienza, ¿qué pues diremos que halló Abraham?
nuestro Padre según la carne. Bueno, como digo, los judíos lo admiraban, lo exaltaban por sus obras. Y el apóstol dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué no? Bueno, Abraham ciertamente fue hombre de fe grande. Salió su hogar cuando Dios le habló, dijo, sálgate de aquí y vete a la tierra prometida y te doy. Y fue a la tierra prometida, se paró en camino y Dios tuvo que hablarlo otra vez, pero llegó. En la tierra prometida tuvo unas desviaciones. Por ejemplo, temía a ciertos reyes 2 veces. Dijo, Sara, mi esposa es mi hermana, porque no confiaba en Dios protegerlo. Pero en otras ocasiones confiaba en Dios, rescató a Lot cuando Lot fue pescado por los reyes en aquellos días. Pero de todo manifestó su fe, yo creo que más que todo. Cuando por fin recibió su hijo, Dios le dijo, ofrézcalo a mí, y lo hizo hasta el punto de levantar el cuchillo para matar a Isaac. Cuando Dios lo detuvo y lo dio el becerro que estaba, no becerro, el cabra que estaba pescado en la zarza. Entonces, Abraham no fue hombre perfecto, pero sí tenía de qué jactarse, si podemos decirlo, a los hombres. Pero como no fue hombre perfecto, que no cumplía precisamente lo que Dios le dijo siempre en su eternidad, pues no tenía con qué jactarse con Dios, o gloriarse. Y entonces, si él no tenía de qué gloriarse con Dios, mucho menos nosotros. Y Pablo, en hablar de este asunto, hace una pregunta, versículo 3, bien importante. ¿Qué dice la Escritura? Quiero decirles, cuando hay duda de cualquier cosa, la pregunta que debemos hacer no es ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opina este famoso? La pregunta es ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Somos justificados por obras o por fe? Y yo tengo mi opinión, pero mi opinión no vale nada con Dios. Si quieres saber qué vale con Dios, hay que leer la Escritura. Y los hombres pueden ser engañados, los hombres pueden creer una cosa y enseñarlo y ser bien equivocados, pero Dios nunca miente, Dios no se equivoca. Por eso debemos buscar en la Escritura lo que dice Dios. Jesucristo, él mismo, cuando estaba en la carne, constantemente hizo referencia a la palabra, dijo esto dice la palabra de Dios, esto dice el Espíritu de Dios, y siempre regresaba a la palabra. Pablo en sus cartas, Judas, Pedro, los otros que escriben en el Nuevo Testamento también, siempre hacen referencia a las Escrituras que tenían, porque Dios no miente. Y Dios nos dice precisamente lo que Él quiere que sepamos. Y voy a decirles, hay muchos hoy día que no creen
en la justificación por la fe. Y por esto, en lugar de aceptar las cosas que Pablo escribió, dicen que Pablo es alguien que tomó la enseñanza de Cristo y lo cambió y lo revolvió y hizo nueva religión. Porque no pueden negar que Pablo enseña estas cosas, pero quieren negar, entonces en su filosofía dicen que Pablo cambió algo. Pero la verdad es que si lees el Evangelio de San Juan, las cartas de Juan, lees las cartas de Pedro, vas a encontrar las mismas enseñanzas. No las palabras precisas, pero las mismas enseñanzas. Entonces, hay que regresar a la palabra y decir, ¿qué dice la Escritura? Yo gustaría que el mundo en que vivimos haría esa pregunta. Están diciendo, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Está bien la homosexualidad? ¿Está bien todo? Oh, sí, porque yo tengo un amigo, otro conocido que lo hace y es buena persona en sus ojos. Pero ¿qué dice la Escritura? Si rechazas la sexualidad que Dios dio, es pecado. Si rechazas como Dios te hizo, es pecado. Si quieres vivir como otra persona que Dios te hizo, estás rebelando contra Dios y no los hombres. Entonces necesitamos estudiar y leer y apreciar toda la Escritura para ver lo que Dios dice a nosotros. En el asunto aquí, Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia o por justicia. Está citando Génesis 15, versículo 6. Y esto es segunda vez que Dios ha aparecido a Abraham con promesa importante. Primero en Génesis 12. Y esta vez Dios toma, podemos decir, la iniciativa. Dios aparece a Abraham y le dice, te voy a dar un hijo. Y no nos dice que Abraham pidió esto. Pensaba que su siervo iba a heredar sus bienes. Pero Dios, aunque no fue pedido, Dios le da una promesa a Abraham grande. Y dice, le fue contado por justicia. ¿Qué creo? Este dicho, le fue contado, merece atención especial. Se repite en el versículo 4 y 5 y 7, bueno, 6, quizás 6, pero entre 3 y 8, cada versículo con excepción de uno, si me recuerdo bien. Y cuando dice, por ejemplo, en el versículo 8, no inculpa de pecado, está usando la misma palabra como le cuenta o es contada, como versículo 5. El Señor está poniendo mucha énfasis a nosotros en cuentas. Es un término que habla de como ¿cómo se dice? Contador en el banco o en el gobierno, y como algo es acreditado a cierta cuenta en el banco. Vas al banco y dices a la persona ahí, aquí tengo $10, póngalo en la cuenta de tal persona. Entonces el contador
hace sus cosas y la cuenta de aquella persona tiene más dinero. Bueno, Dios hizo, si podemos decirlo así, depósito en la cuenta de Abraham, depósito de justicia. Y el crédito fue dado porque Abraham creó la promesa de Dios. Entonces, cuando cuando Dios habló y Abraham creó, Dios le declaró justo, es decir, justificado, es decir, perdonado. La iniciativa fue de Dios, Abraham no pedía nada. Y así Dios es bien generoso con los que creen. Luego, versículo 6 dice bien claro la diferencia entre la fe y las obras. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Vamos a hablar más de esto. Pero como dice el versículo 4, al que obra no se cuenta salario como de gracia, sino como deuda. Yo trabajo en la escuela. Si no me pagan, o si me pagan, no les digo, oh, gracias porque no esperaba eso. Y no les digo, gracias porque no merecía yo eso. Si no me pagan, yo puedo ir a corte y demandarlos. Pues yo hice un acuerdo con ellos, he cumplido el acuerdo y ellos no me están dando nada. Entonces me deben. Esto es obras. Yo he hecho mi parte, ustedes deben hacerme su parte. Y Dios dice que con Abraham no fue así. Abraham creó y le fue contado por justicia. No por obras. Porque esto fue antes de sus obras. Y también aquí dice más, versículo 5, al que no obra, enfatizando que no hay obras, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Me interesa esta frase. Al que justifica al impío. Yo creo que el apóstol está poniendo esto en un contraste bien duro para que meditemos en eso. Podríamos decir, Él declara justo el que es injusto. Él declara inocente el que es culpable. Él justifica al impío. Claro, esto no es conforme a la ley, obras de la ley. Casi tiene el sonido de blasfemia. Si yo digo que Dios no es justo en sus tratamientos, es blasfemia. Pero la razón que no es blasfemia aquí es porque ya ha establecido Pablo en capítulo 3, como ya vimos, que la razón que Dios puede justificar al impío es que atribuye la deuda del impío a Jesucristo, y Jesucristo murió en la cruz para pagar la deuda. Dios no es injusto cuando justifica a los impíos, porque Jesús es nuestro garantor, el que murió por nosotros, el que pone crédito en nuestra cuenta. Y cuando Satanás nos acuse, eso es injusto, este es pecador,
Pues Dios dice, déjame abrir la cuenta. Es lleno, no me deben nada. No por mí, sino por lo que Cristo hizo por mí. Yo leí un sermón de un hermano. El hermano dijo, Dios está buscando personas en este pueblo de salvar, pecadores para salvar en este pueblo, pero no puede encontrar ninguno. Y dice, la razón que no puede encontrar ninguno es porque todos se opinan buenas personas, justas, rectas. Todos están justificándose a sí mismos y rehusando confiar en la justicia de Jesús. Dice, si Abraham, nuestro padre, tenía que ser justificado por la fe, ¿no es verdad que nosotros también? Mi pregunta para todos esta mañana, todos nosotros, ¿en qué estamos basando nuestra esperanza y nuestra confianza con Dios? Estamos mirando adentro diciendo, pues yo no soy mala persona. Sí, tengo unos pecaditos, pero no como este o aquel. Pues no podemos quejarnos a Dios que hemos cumplido su ley. Porque si hemos obedecido en alguna cosa, hemos desobedecido en otra. Y no podemos defendernos cuando la ley nos condena. Por eso no debemos mirar adentro, pero debemos mirar arriba a Jesucristo, a Él que murió en la cruz por nosotros y sufrió en la cruz por nosotros, y huir a Él. Si has estado confiando en otra cosa, sino la sangre de Cristo, debes pedir disculpas a Dios ahorita, y perdón, y ponga tu fe como Dios te ayuda en Cristo y Cristo solo. Si te sientes como un pecador, sin esperanza, sin justificación, entonces para ti hay esperanza. Abandone tus temores y huye a Cristo, no de Cristo. Pídelo la salvación, porque Él dice que cualquier que viene a mí, no lo rechazaré. Si estás dudando de lo que estoy enseñando, les digo, no me creen a mí, creen a la Escritura. Lea Romanos 3 y 4, lea Gálatas 2 que leímos esta mañana. Dice, si la justicia es por obras de la ley, entonces por demás murió Jesucristo. Y yo dudo de que Dios permitió a su Hijo morir por nada. Todos nosotros pecamos, todos nosotros somos destituidos de la gloria de Dios, por eso todos nosotros necesitamos confiar en Cristo y en la justicia que Él provee. Lo que Él hizo por nosotros es suficiente. Si confiamos en Él, tenemos la vida eterna. Y debemos estar satisfechos con esto y confiar en la palabra de Dios que explique esto vez y vez y vez. Pero la verdad es que la negamos. Pablo tiene que decir a las Gálatas en capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Quiero saber solo una cosa de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es la pregunta. Y la respuesta fue el oír con fe. Entonces Pablo dice, si comenzaste con la fe, ¿por qué estás tratando de continuar con obras? Si comenzaste no confiando en ti mismo,
sino confiando en Jesucristo. ¿Por qué ahora estás confiando en ti mismo para justificarte? No, tenemos que vivir la misma manera en que comenzamos con Cristo. No justificándonos, pero cuando demos cuenta que erramos pidiendo su perdón, cuando estamos dudando, pidiendo fe, no justificándonos por lo que estamos haciendo, pero solamente echándonos sobre la justicia o la sangre justa de Jesucristo. Somos salvos por fe, sin obras. Somos justificados por fe, sin obras. Andemos por fe. Vamos a orar. Padre, si hay alguien escuchando que no se ha entregado a Cristo todavía, que no se ha justificado por confiar en Cristo, hoy día abre su corazón para que reciba esta bendición y este don. Que no confía en nada en sí mismo, sino echa toda su esperanza en la misericordia tuya, manifestado en Cristo y en la cruz. Por tu pueblo, ayúdanos en andar por fe. Que las obras que hacemos en agradecimiento, en amor, y no porque pensamos que estamos ganando favor contigo, porque no podemos. Oh Señor, que llenes nuestras vidas con fruto, pero que este fruto sea respuesta de fe y no por pensar que estamos ganando mejor lugar al cielo por nuestros esfuerzos. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.